Quiero decirles algo que creo que viene del corazón de Dios y es cuánto aprecia Dios cada expresión de adoración a Él. Cuánto aprecia Dios tu adoración, cada frase que tú has declarado en la alabanza, en la adoración, cada aplauso que has levantado a Él, cada expresión de tu ser para exaltarle de parte de Dios. Dice Dios, cómo lo aprecio de tu vida. Gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque eres tan consciente, Señor, de lo que hacemos para ti y cada expresión de nuestro ser, Señor, dirigida a ti para adorarte, para amarte, para bendecirte. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón, que te pido, Señor, que tú me ayudes a expresarla y que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que la haga llegar a cada uno de los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, doy gracias a Dios porque me permite estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Gracias. Me acompaña mi esposa, está aquí conmigo. Tenemos 3 hijos, uno que viene saliendo de la adolescencia y dos de ellos que están en ella. Así es que pues, ¿cuántos tienen hijos adolescentes? Por favor, levante su mano. ¿Tiene hijos? Bueno, al final nos reunimos todos para llorar juntos, por favor. No, mis hijos son preciosos. Nada más que están pues en la etapa del chocolate. ¿Sabes cuál es la etapa del chocolate? Todo les choca y nada les late. Pero no, son especiales, están involucrados con el Señor, involucrados en el servicio a Dios, y doy gracias a Dios por sus vidas. A veces me han preguntado, ¿y cómo se llaman tus hijos? Pues a veces les he querido cambiar el nombre, como son 3. A uno le digo Osama, a otro Bin y a otro Laden, ¿verdad? No. Es Pablo, Jaciel y la niña Jirel. Gracias a Dios por sus vidas y representan una bendición para nosotros. Bueno, hay una palabra que ha puesto Dios en mi corazón que quiero compartir con ustedes. Acompáñenme por favor a leer el libro, la carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Y vamos a ver versículo 13 hasta el 18. Vamos a estar leyendo. Dice así: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Cuántos alegres hay aquí? ¿Y cuántos afligidos hay aquí? No levanten la mano, por favor. Dice: cante alabanzas. Pero agrega: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Pues dice: llame a la autoridad de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiénsense ustedes sus ofensas unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. Y agrega: la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Bueno, ¿de qué nos habla el apóstol Santiago?
nos habla de dos poderosos recursos. Dos poderosos recursos. Y vamos a ver cuáles son. Uno de ellos es la oración. Un poderoso recurso que tenemos de parte de Dios es la oración. Pero el segundo recurso que menciona el apóstol Santiago es la aflicción. Aflicción. Bueno, ese no viene de Dios. Sabemos de quién viene, ¿verdad? Ese viene del diablo. Pero es verdad que Dios nos dio un poderoso recurso espiritual para tener dominio sobre las circunstancias. Dios nos dio la oración como un poderoso recurso espiritual para tener dominio sobre las circunstancias. Pero también el diablo tiene un poderoso recurso espiritual para que seamos dominados por las circunstancias. Ahora, la oración, ¿con quién nos identifica? Con Dios. La aflicción, ¿con quién nos identifica? Con el diablo. La oración nos identifica con un vencedor. La aflicción nos identifica con un vencido. Ahora, ambas cosas, tanto la oración como la aflicción, pueden ejercer dominio espiritual en la vida humana. Pueden estar ejerciendo dominio espiritual sobre nuestra vida. O es la oración o es la aflicción. El tema que vamos a desarrollar hoy es: la oración triunfa sobre la aflicción. Quisiera que ustedes me ayuden con el tema. Vamos a repetirlos todos juntos. La oración triunfa sobre la aflicción. Bien, dijimos que ambos son poderosos recursos espirituales. Ambos son dos recursos espirituales. Pero la oración es un recurso espiritual que Dios nos dio para fortalecer nuestra vida espiritual, emocional y física. La aflicción es un poderoso enemigo que trata de neutralizar la fortaleza espiritual, la fortaleza emocional, la fortaleza anímica y la fortaleza física. Así es que cuando el apóstol Santiago nos está diciendo de estas dos fuerzas, la oración, el diablo levantó también la aflicción. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Está alguno entre ustedes afligido? Bueno, medio lleven la aflicción, sopórtenla, váyanse acostumbrando a ella, adáptense a la aflicción, háganle un huequito en su corazón, la pueden permitir hasta cierto punto. ¿Así dice el apóstol Santiago? ¿Cómo dice el apóstol Santiago? ¿Está alguno afligido? ¿Qué? Haga oración. Quiere decir, no puedes permitir el dominio de la aflicción en tu alma. No lo puedes permitir, lo tienes que combatir. Ahora, veamos por favor. Nos dice también que, ¿está alguno qué? ¿Alegre? Sigue diciendo, ¿está alguno de ustedes alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas. Ok, ¿qué nos dice? Puedes extenderte en aquella fortaleza de espíritu que te está trayendo gozo, fortaleza. Puedes y debes extenderte en ella y debes hacer que ella prevalezca. Y tienes una práctica para que eso permanezca en ti. Dice, canta.
¿Estás alegre? ¿Estás gozoso? Incrementa tu gozo, porque el gozo del Señor, ¿qué? Es nuestra fortaleza. Quiere decir que el estado en que el apóstol nos invita a permanecer en una situación normal es en la fortaleza del gozo. Fortaleza del gozo. Y destruir, inmediatamente combatir la aflicción. Santiago nos dice que debemos destruir la aflicción como un estado negativo, dañino, que debilita el alma antes de que ella nos destruya a nosotros. Pero que nos extendamos en el gozo como un estado de fortaleza espiritual. Quiere decir que tú incrementas tu fortaleza espiritual con una práctica viva desde tu espíritu, que es el gozo, que es la comunión con Dios. Ahora, Dios nos está diciendo que cuando enfrentemos la aflicción, que no solamente oremos, sino que oremos eficazmente. Dios no solamente nos está diciendo ora, pero tienes que orar eficazmente para destruir la aflicción. Ahora, tenemos que ser realistas en esto y quisiera que vayamos aprendiendo algo. Nosotros somos los que determinamos la victoria o la derrota espiritual. ¿Quién la determina? Decidimos o permitimos la condición de vida. Puedes vivir en fortaleza espiritual o puedes vivir en debilidad, en aflicción. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo combatir las aflicciones. ¿Por qué? Porque no podemos evitar que nos vengan. ¿Alguien puede evitar que vengan los problemas? ¿Alguien puede evitar que vengan las aflicciones? No lo puedes evitar. Pero lo que te dice la Biblia y lo que te dice Dios es que no puedes permanecer bajo los efectos que produce la aflicción. Veamos por favor el Salmo 103, versículo 1 al 6, por favor. Y vamos a ver cómo puedes combatir la aflicción. Y aunque no puedes evitar que venga a tu vida, sí puedes evitar vivir bajo sus efectos. En el Salmo 103, versículo 1 al 6, vamos a encontrar que el rey David tenía motivos por los cuales afligirse. Posiblemente tú digas: yo tengo motivos por qué afligirme y traigo tantos problemas que considero que tengo la opción de afligirme. El rey David tenía motivos por los cuales afligirse, pero él no le permitió a su alma estar bajo aflicción. En su lugar puso a Dios y llevó a Dios cada causa, y pudo ver el poder de Dios resolviendo cada uno de sus problemas, y no le permitió a su alma que estuviera bajo el poder aplastante de la aflicción. David entendía que una cosa era los problemas que vienen a nuestra vida, pero otra cosa es vivir bajo los efectos de aflicción que causan esos problemas. Y vamos a ver cómo el rey David, antes de afligirse por los problemas, vio a Dios como la respuesta y la solución a cada uno de ellos. Tomó una elección, una decisión. Veamos Salmo 103, versículo 1 al 6. Dice: bendice, alma mía, al Señor,
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y atención con este: Dios es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, etcétera. Fíjense bien, ¿acaso David no tenía motivos para amargarse? ¿Acaso no tenía motivos David para afligirse, darse por vencido? Tenía motivos y tenía problemas igual que tú y yo los tenemos, y vivió ataques igual que tú y yo los vivimos, y estuvo expuesto a la presión satánica, estuvo expuesto al desánimo, estuvo a punto de caer en aflicción, pero él supo ordenar su alma, supo dirigir su alma, guiar su alma, y la guió a Dios. No dijo a su alma: oh alma, ¿por qué no te concedes un ratito de renegar por tus conflictos y tus problemas? ¿Verdad que no le dijo así a su alma? ¿Por qué no, en un momento de desánimo, darle un espacio al desánimo? Dime, David sabía que si él cedía terreno y daba un pequeño espacio al desánimo, se iba como en un desfiladero, se caía, se iba, pero sí. Inclusive en una ocasión lo dijo: por poco me voy y me voy al desfiladero. Bueno, ¿cuántos se han aventado por un tobogán? De esos toboganes picados, que bueno, al menos es para diversión y trae agua. No se refería a eso David. Pero cuando estás indeciso entre me echo en el tobogán o no me echo, y estás en la lucha, me echo o no me echo, bueno, te decides echarte, y en el momento que te avientas dices: ¿para qué me eché? ¿Verdad? Y ya vas a la mitad y te quieres regresar. ¿Y qué pasa? ¿Te puedes regresar? Cuando agarras carrera, y así es con el alma, ¿no es cierto? Le das chance tantito al desánimo, y tantito nada más, y ¡pum!, empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Y por eso David, cuando le dio chance al desánimo, dice: uy, me siento como en el pozo de la desesperación. Hasta a veces le he dicho al diablo: pásame la pala para seguir rascando, ¿verdad? Y seguirme hundiendo más, ¿no? Y a veces así parecemos, porque realmente el alma tiene potencia, poder, y tenemos que dirigir correctamente nuestra alma y no quedar bajo los efectos de los problemas, sino dirigir el alma. Y dice: bendice, alma mía, al Señor. ¿Y por qué empezó con el alma? Porque ahí está la voluntad, porque ahí está la capacidad de decidir o hundirte o salir adelante. Es una decisión. David lo sabía que era una decisión, y cuando alineó el alma, entonces sí le dijo a todo el resto de su ser: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero ¿con qué parte de él empezó? Alineando el alma, ¿no es cierto? Alineando el alma. Por eso está diciendo: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y dice: no puedes olvidar la obra de Dios que te garantiza sacarte de todos los problemas. Y si en el pasado te sacó de problemas, es la garantía de que hoy te está sosteniendo.
El mismo Dios que ha estado contigo en el pasado es el mismo Dios que te sigue sosteniendo y es el mismo Dios que promete ayudarte en cualquier situación difícil. Y David lo entendía perfectamente y le daba gracias a Dios por esa bendición. Dice, he recibido beneficios de Dios. ¿Cuántos hemos recibido beneficios de Dios? Que nunca se te olviden los beneficios. Regístralos, tenlos presente, porque un día los vas a necesitar como un fundamento, una plataforma, una garantía de que Dios te puede sacar adelante, aunque sean los más difíciles de tu vida, los problemas de hoy. Dice, no olvides tu herencia de fe, está diciendo. No olvides tu fundamento de fe y no olvides tu herencia de fe que se ha forjado a lo largo de tus días, a lo largo de tu historia, a lo largo de tu vida cristiana, en donde has comprobado la fidelidad de Dios. ¿Acaso el Dios que fue fiel en el pasado dejará de serlo en el presente? ¿Dejará de serlo en el futuro? Jamás, porque Dios no cambia y su fidelidad es... De este lado lo dijeron bien. A ver, de este lado. ¿Y su fidelidad es para qué? ¿Y su fidelidad es para qué? ¿Y su fidelidad es para qué? Para siempre. Pero está diciendo David, a ver, ajústate, alma, ajústate. ¿Por qué? Porque ha recibido beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y Dios es el que hace justicia y derecho. Justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Justicia y derecho. ¿Quién lo hace? Y me encanta que empiece a decir, Él es quien interviene en mis dificultades. ¿Tengo razones por qué afligirme? Sí. ¿Tengo problemas? Sí. ¿Tengo circunstancias difíciles? Sí. Pero no le voy a permitir a mi alma quedar prisionera de las aflicciones. ¿Por qué? Porque tengo a Dios y su presencia hace la diferencia. Y porque su presencia está, ahora puedo tomar de Él, tomar de su poder, tomar de su presencia, tomar de su palabra y confiar en Él, porque Él es capaz, Él es suficiente para resolver cada una de mis aflicciones. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Bien, hubiera dicho, mira, le fallé a Dios, soy un pecador, estoy enfermo, casi me muero. Y eso, hubiera podido decir, estoy arruinado. Pero él prefirió poner a Dios como su fundamento. Él prefirió poner a Dios como la respuesta. Y él recibió el beneficio de Dios. Así es que sigue siendo Dios en ti, el poderoso, el sanador, el restaurador, el que cambia las cosas. Dice, por donde quiera que le veas. Ahora vamos a ver un poquito. Es verdad que las aflicciones son cargas en el alma. Cargas en el alma. Y te voy a decir una cosa, las cargas, por ligera que sean, a la larga pesan, a la larga afligen. Las cargas, por ligeras que sean, a la larga pesan. Ahora, ¿qué es la aflicción? La aflicción es un instrumento del diablo para atormentar y subyugar. Es un instrumento del diablo para atormentar y subyugar. Es una arma satánica con la cual pretende atacarnos con penalidades. Él lanza penalidades para llenar de ansiedad nuestra alma. Penalidades para cargar tu alma, penalidades para llenarla de ansiedad. ¿No?
¿Y qué dice Dios? Echa tu ansiedad ¿sobre quién? Echa tu ansiedad sobre mí. Porque estás cargando el problema, y ahora no solamente el problema, sino la ansiedad que está causando el problema. Ansiedad. Mira, si la ansiedad solucionara problemas, pues seamos ansiosos. Si las preocupaciones solucionan problemas, entonces sí, bola de preocupados. ¿No es cierto? Pero dime, la ansiedad, la aflicción, la preocupación, ¿no son cargas en el alma? ¿Son cargas en el alma? ¿Son cargas internas? Las traes en tu alma, las traes cargando en tu mente, las traes cargando en las emociones, y el diablo le encanta que cargues y cargues y cargues y cargues. Por muy ligera que sea, si tú pones tu mano así y yo te pongo un alfiler, a la larga te cansa, aunque sea un alfiler. ¿No es cierto? Al rato estás. ¿Por qué? Porque es una aflicción. Y el diablo le encanta echar aflicciones y nos echa una tras otra, y ve que a veces, tenemos mucha resistencia. Bueno, a la larga, dice, a la larga ya te veré, porque a la larga vas a desistir, vas a renunciar, vas a acabar con tu fe, vas a dejar de confiar en Dios. Ahora, no es en tus fuerzas. El Señor dice, no las andes cargando. En un tiempo de mi vida, niñez, parte de la adolescencia, y un poco, sí, niñez y adolescencia y parte de la juventud, pues nos las pasamos allá en el pueblo, en Temamatla, ¿verdad? Y pues había que echar los viajes para surtirnos y para a un pueblo, a Chalco, ¿verdad? Y teníamos que estar yendo a Chalco y ir por provisiones. Pero la costumbre es que, pues como el camión se tarda mucho ahí en las paradas, y pues nosotros teníamos una carrocita, normalmente el que estaba en la parada era pues echarle el ride, ¿no? Echarle el ride y así se acostumbraba. Súbanse y pues los que quepan y vámonos. Porque pues para que pasara el estrella, ¿se acuerdan? Y el asunto es, o pasaba el Estrella o el San Cristóbal, pero que cómo tardaba todo ello. Y el asunto es que en una ocasión iba pues un campesino que llevaba su maíz a vender ahí a Chalco, ¿no? Y entonces pues la subimos ahí en la camioneta, en la parte de atrás, y pues él se subió bien agradecido, se puso el costal en la espalda y se agarró, ¿verdad? Y ahí iba rebotando, y ahí iba. Dijo, nos paramos, de plano, es que lo veíamos que el pobre ya iba, que estaba. Ya nos paramos, nos orillamos y dijimos, no hombre, pues oiga, pues el que va cargando es la camioneta, así es que baje su costal. Pues sí es cierto, ya se bajó el costal y pues bueno, ya le seguimos hasta su lugar, ¿verdad? Pero dije, ¿a quién se parece, verdad? De repente así nos parece, nos pasa a nosotros. Que Dios dice, echa tu carga, No, pero ¿cómo voy a echarme? Nos encanta andar cargando lo que no nos corresponde. Las cosas que le corresponden a Dios, ¿quién las lleva? Es Dios, ¿verdad? Así es que dice, echa sobre mí tu carga. ¿Cuántos quieren echar sobre el Señor su carga hoy? ¿Cuántos necesitan hoy descansar verdaderamente en el Señor y encontrar pastos y encontrar aguas de reposo? Y entonces pruebas que te enfermas menos. Pero ahí nos encanta la resistencia humana. Es que tenemos una cultura que nos han dicho, échale ganas, no te rajes, tienes que aguantarle. No, tú no llores, aguántese y peléele y eche para adelante. Sí, correcto, pero las cosas que me pertenecen a mí, pero las que Dios tiene que llevar, las lleva por mí. Ahora, nosotros somos los que determinamos vivir afligidos o gozarnos sin caer,
bajo los efectos de los problemas. Al diablo le encanta echarnos ansiedad, le encanta echarnos dolor, le encanta echarnos aflicción, ansiedad. Ahora, ¿con qué fin? Con el fin de que decaiga tu fortaleza espiritual, con el fin de desalentarte. ¿Y qué sucede? Cuando estamos aceptando desaliento, desánimo, inmediatamente el diablo empieza a opacarnos la presencia de Dios. Empieza a opacarnos la palabra de Dios. Y empieza a opacarnos el poder de Dios, que finalmente es lo que sostiene tu vida. ¿Qué sostiene tu vida sino la presencia de Dios? ¿Qué sostiene tu vida sino la palabra de Dios, lo que Dios dice? ¿Qué sostiene tu vida? ¿Qué sostiene tu vida sino el poder de Dios? ¿Qué haríamos sin la presencia de Dios? ¿Qué haríamos sin la palabra de Dios? ¿Qué haríamos sin el poder de Dios? ¿Te das cuenta de que está estructurada tu fe? ¿De que está estructurada tu comunión con Dios? ¿De que está estructurada tu comunión? De su presencia. ¿De que está estructurada tu comunión con Dios? De su palabra, de lo que Él dice. ¿De que está estructurada tu comunión con Dios? De su poder. ¿Y qué ves en tu vida? ¿Qué es lo que verdaderamente te sostiene? ¿Qué es lo que verdaderamente te sostiene? En el momento de las pruebas, ¿de qué echas mano? Sino de esas tres cosas. ¿O qué es la aflicción? Es permitir un estado emocional negativo del alma bajo los efectos de presión, la presión del mal sobre nuestra vida, a veces también sobre nuestra integridad y sobre todo nuestra fortaleza espiritual. Qué terrible. Tú tienes que saber que todos estamos vulnerables en caer en eso. Por lo tanto, tenemos que reforzarnos. Ahora, ¿qué efectos puede producir en nuestra vida la aflicción? Debilita el carácter para sobreponerse a las adversidades. Debilita el carácter para sobreponerse a las adversidades. La Biblia nos dice: vence con el bien al mal. ¿Qué efectos hace en nuestra vida? Causa opresión, sufrimiento, molestia, tristeza, angustia, pesadumbre moral y emocional, a veces excesiva, que nos lleva a la preocupación, que causa desazón, disgusto, pesar y que finalmente carga al alma. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Puesto que tenemos una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos agobia. Destruye esa condición antes de que ésta te destruya a ti. Qué fuerte es que la aflicción está diseñada por el diablo para neutralizar tu fortaleza espiritual y que borres de ti una fe combativa. De hecho, ¿qué transmite la ansiedad a nuestra vida? Fracaso, un sentimiento de fracaso. ¿Qué transmite la ansiedad? Un sentimiento de impotencia, un sentimiento de derrota, un sentimiento de frustración, desánimo. Prácticamente es nulificar tu posición de autoridad en Dios.
tu posición de autoridad, te quiere mover de tu posición de autoridad. Cuando David enfrentó a Goliat, ese es un claro ejemplo de los efectos de la aflicción y los efectos de la oración, de la confianza en Dios y de la fe. Por una parte, cuando Goliat amenazaba a todo Israel y le decía: a ver, necesito una persona que pelee contra mí. Prácticamente lo que sucedía es que la presencia del mismo Goliat y los efectos y las amenazas estaban causando una aflicción, un desánimo y una pérdida de la autoridad del pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Esos eran los efectos del enemigo sobre Israel. Y dice que todos ellos estaban atemorizados frente a esas amenazas. Y dice que Saúl le chocaban una rodilla con la otra de temor. Así dice la Biblia. Ahora, el rey de Israel, atemorizado, ya por el simple hecho de que era el pueblo de Israel, ya con ello había una posición de autoridad, ¿no es cierto? Ahora, siendo el rey, pues con mayor razón, ¿verdad? Pero de todo el pueblo atemorizado, prácticamente lo que hizo el diablo era atar y neutralizar la autoridad de ellos, neutralizar la posición de ellos y prácticamente nulificarles. Ninguno de ellos en temor, en aflicción, era candidato para enfrentar a Goliat. Enfrentar a Goliat era un suicidio. Pero ahí había uno, un mocoso y orejón, que él dijo: yo lo voy a vencer. ¿Y quién es este incircunciso que osa desafiar al Dios de los ejércitos de Israel? Dime, ¿el único que recuperó autoridad? ¿El único que recuperó efectividad y estaba en una posición de autoridad como para no, eso no es ningún aviso, ¿verdad? No, no hay problema, no, todavía tengo tiempo. Vamos a seguirle entonces. Era el único que estaba en una condición espiritual, en una plataforma espiritual, fuera del temor y fuera de la presión. Él no se dejó envolver por las amenazas, no se dejó envolver por ese espíritu, y ese espíritu de fracaso, de temor, tan solo los estaba atando. Hasta que él se levantó valiente y él pudo desatar el poder de Dios sobre el enemigo, sobre las circunstancias. Y este pastorcito de ovejas, que era insuficiente, porque prácticamente él no sabía manejar armas, no sabía manejar armaduras, no sabía, lejos de eso, hasta le estorbaban. Él dijo: mira, tan solo es asunto de posiciones. Dios está conmigo. Por lo tanto, si Dios está conmigo, Goliat está acabado. Goliat está acabado. ¿Con cuántos está Dios? ¿Te das cuenta? No puedes estar en aflicción. No puedes estar bajo la amenaza o el temor nulificado. No. Tienes que reconocer tu posición de autoridad. Y prácticamente él supo ubicarse y ganó la batalla. No podemos evitar los problemas, pero sí podemos evitar estar bajo los efectos destructivos de la aflicción. Por favor, veamos esto.
Y ahora dice, pasémonos rápidamente a la situación que Dios nos muestra aquí a través de Santiago. Dice la oración como un arma eficaz. La oración no te permite estar atado a la aflicción. La oración ata la aflicción. ¿Qué hace la oración? ¿Qué hace Dios? Ata la aflicción. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, porque dice aquí, la oración eficaz del justo, ¿qué? La oración eficaz del justo puede mucho. Desde que conociste a Jesucristo y entró a tu corazón, tú tienes una comunión con Él. Y la verdad de las cosas es que tu comunión con Dios se vuelve la fortaleza de tu vida. Se vuelve el respaldo poderoso de tu vida. ¿Y de cuántas te ha sacado Dios? De todas. ¿De cuántas te ha sacado Dios? De todas. ¿Cuántas ha perdido Dios? Ninguna. Pero ahora dice la Biblia amplificada, la oración eficaz y dinámica del que ha sido justificado por Dios libera un tremendo poder de Dios, un tremendo poder de Dios. Esos son los efectos del poder de Dios, ¿verdad? Así es que no se apuren. Es un poder de Dios sobrenatural que trae respuestas a la tierra, evidencias del poder de Dios funcionando en la tierra. A mí me encanta esta versión amplificada. Dice que trae evidencias del poder de Dios sobre la tierra. Y esa es la oración eficaz. Ahora, ¿qué es lo que hace eficaz a la oración? Sino el mismo Espíritu de Dios. Así es que vamos a ver características de la oración eficaz, como aquella arma poderosa para destruir la aflicción. Por eso dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. Pero sigue diciendo, dice el 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Pero trae efectos y soluciones de Dios a la necesidad humana. Esa es la oración eficaz. Que sea enfermedad, que sea pecados, que sea lo que sea. Dice que trae respuestas de Dios, que trae soluciones de Dios, evidencias de poder para solucionar la vida humana, para solucionar los problemas de la vida humana. Por lo tanto, está diciendo que tenemos un recurso poderosísimo, un recurso tremendo, maravilloso. Sigue diciendo, versículo 16, versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, quiere decir un humano común y corriente, ¿verdad? Que prácticamente estaba tan expuesto a las debilidades humanas y estaba, pues bueno, sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Era un hombre de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, igual que todos nosotros, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo que hace diferente a ese hombre? ¿Qué es lo que lo hacía diferente? Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero hubo una gran diferencia. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Prácticamente Santiago está trayendo un ejemplo del Antiguo Testamento, un Elías y su forma de orar, para reforzar la idea de la oración eficaz, la comunión eficaz. Si tú tienes comunión con Dios, si tú tienes pláticas con Dios, si tú tienes comunión con Él y oras
oras a Dios. Yo te voy a decir una cosa: el que ora jamás será vencido. El que ora no será vencido, siempre será vencedor. Pero dice que trae evidencias a la tierra de lo que ora y en lo que ora. Trae respuestas, trae soluciones. Y vamos a ver características de la oración eficaz. Y ojalá que esto te ayude a cambiar tu concepto de orar tan solo religiosamente, y de orar con frialdad, y de orar mecánicamente, y orar rutinariamente, porque si el diablo quiere destruir tu comunión, empieza por la oración. Cuando la oración empieza a perder significado, cuidado, porque prácticamente estás en vías de destrucción espiritual. Si te quiere derribar, ¿con qué va a empezar? Con lo que te trae fortaleza. Con lo que te trae fortaleza. ¿Y qué es lo que te trae fortaleza? Tu comunión con Dios, porque prácticamente estás en su presencia. Vamos a ver. Dejemos ya de orar oraciones tan inocentes, tan rutinarias. Dejemos ya de usar la oración como una rutina religiosa, y empecemos a ver que la oración es lo que te trae vida. La vida de Dios en ti, la fortaleza de Dios en ti. Características de la oración eficaz. Número 1: cuando tú oras eficazmente, te haces uno con Dios y con su naturaleza. Repito, te haces uno con Dios y con su naturaleza. Finalmente, ¿qué dice el Señor? Que el que se une al Señor, ¿qué? Un espíritu es con Él. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo base en la naturaleza de Dios. Es la manera de tocar a Dios y su poder. ¿Qué es comunión con Dios? ¿Por qué dice que la oración vence la aflicción? Porque finalmente mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y tú estás haciendo contacto con Dios, contacto con su naturaleza, y no te estás conformando en la aflicción. Aquella mujer de 12 años enferma de flujo de sangre, 12 años con flujo de sangre, pudiera hacer que esa vida estuviera vencida por su aflicción. Ella estaba viviendo un grave problema. Ella estaba bajo la gravedad de un problema que la estaba destruyendo, y dice que fue a los médicos y que por nadie había podido ser sanada, y dice que antes gastó todo lo que tenía, estaba colapsada su economía, estaba desahuciada físicamente, y estaba, terrible la situación con ella. Buenos motivos para renunciar. Pero ella se negó a estar bajo aflicción. 12 años, la presión de 12 años, una larga enfermedad tratando de desanimarla. ¿Sabes que ella, cuando vio a Jesucristo, ella no solamente fue a tocar el manto de Jesús, porque ella se llenó de ese pensamiento: si tan solo toco el manto de Jesús, yo quedo libre. Y en ese momento va ella y toca el manto de Jesús. Pero finalmente, ¿acaso no tocó el Espíritu de Jesús? Cuando Jesús dijo: ha salido poder de mí, alguien me tocó de una manera tan especial que no solamente tocó el borde de mis vestidos, sino tocó algo de mí, tocó mi presencia, tocó mi naturaleza, tocó mi espíritu. El espíritu de esta mujer estaba tocando el espíritu de Jesucristo. ¿De dónde salió el poder? De la naturaleza de Jesús. ¿De dónde salió el poder? De la misma esencia de Jesús, de la naturaleza de Cristo. ¿Te das cuenta lo que es comunión?
Estás tocando naturaleza divina, estás tocando poder divino, estás tocando la autoridad máxima, estás entrando en comunión con tu Señor y estás uniéndote de espíritu a espíritu al grado que eso te hace una posición de autoridad, te da una posición de autoridad. ¿Y qué aflicción puede con eso? Si Dios contigo, y te voy a decir una cosa, Dios contigo significa la fusión que tú hiciste con Dios. Esta mujer está tocando la naturaleza de Cristo, está tocando el Espíritu de Cristo y está liberando el poder de Cristo a favor suyo. Y eso es comunión con Dios. Segundo, la oración eficaz te ubica bajo la autoridad de Dios. Te ubica bajo la protección de su autoridad. Cuando entras en esos terrenos, el mismo David lo comprendía. Si yo enfrento a Goliat sin haber entrado en la protección, bajo la autoridad de Dios, Goliat me acaba. Pero el mismo Dios con el cual yo entraba en su presencia y tocaba su naturaleza y estaba yo bajo su autoridad, esa autoridad me levantaba a mí y yo podía destruir a los leones y destruir a los osos y no tocaban a las ovejas. Ese mismo Dios está conmigo para enfrentar hoy la adversidad que tengo frente a mí, por muy grande que sea. ¡Qué bendición! Ahora, el número 3 es la oración eficaz del justo. Es aquella que se hace bajo la guianza del Espíritu Santo. Finalmente, no trates tú de gobernar la comunión con Dios. No trates tú de gobernar la comunión con Dios. La debe gobernar el Espíritu Santo. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? A veces ni lo sabemos. ¿Pero qué hace el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos ayuda, se pone en nuestro lugar y Él empieza a hacer la oración, la adecuada, guiada por su Espíritu Santo. No es la que tú quieres hacer, es la que el Espíritu quiere hacer a través de ti. Y eso se vuelve eficaz. Normalmente cuando acaba una reunión de domingo, pues la gente de repente quiere que oremos por ella y total, pasó una persona, una mujer a pedir oración y bueno, le pregunté, bueno, ¿qué quieres que oremos por ti? Quiero que ore por mi esposo. Y quiero que ore por mi esposo porque les voy a decir las palabras que ella usó y espero que nadie aquí se escandalice por estas palabras. Dice, porque es un maldito desgraciado. Ay, Chihuahua. Pues normalmente esto pues no se dice, pero ella estaba y empezó a justificar por qué ella decía así. Es que mi marido me ha hecho esto y me ha hecho lo otro, y es que mi marido esto y es que... Y el Espíritu Santo por dentro me decía, la que necesita oración es ella. ¿No es cierto? Y el asunto es que tenían juicio a su marido, tenían condenación a su marido y tenía inclusive motivos por qué tenerlo así. Y bueno, y de esos momentos en que dices, ¿y por quién oro? ¿Por ella o por el marido o por quién oro? ¿Verdad? Y el Espíritu Santo me dice, ella necesita perdonar a su marido. Si quiere ser escuchada en este momento, necesita levantarle juicio, levantar su juicio contra su marido. Así es que le digo, bueno, cierre sus ojos y que los cierra. Y yo que me quedo con los ojos abiertos. Y entonces, Señor, yo voy a orar conforme el Espíritu Santo me dice orar. Le dije, vamos a orar, señora. Padre, tú estás oyendo este corazón herido, lastimado y que tiene motivos por qué, Señor, está así. Pero te pido que tú en este momento le des la capacidad de perdonar a su marido y que le levante, Señor, toda condenación sobre su marido y todo juicio hacia su marido y que abre los ojos, ¿verdad? Y que se pone las manos como las aquí, como la de acá, ¿no?
¿Has visto cuando la mujer pone la mano aquí? Dije, ay Señor, aquí algo va a pasar, ¿verdad? Pero agarre que se pone así, ¿verdad? Y yo y le dije al Espíritu Santo, ampárame Señor, porque no sé qué va a pasar, ¿verdad? Pero acá, ¿verdad? Y el asunto es que se me queda viendo. Y yo dije, yo voy a seguir orando conforme el Espíritu Santo me dijo. Y Señor, yo me amparo en la sangre de Cristo. Y yo seguí orando, ¿verdad? Seguí orando. Y al rato ella y empezó a ser quebrantada. Y empieza a decir, si es cierto, yo he estado mal y yo lo tengo en juicio y yo lo tengo en crítica y sí, estoy en dolor y me ha ofendido y yo necesito perdonarlo. Hijo, dije al Espíritu Santo, gracias. Ahora, si yo por quitármela de encima hubiera dicho, bueno, pues ahí está tu oración y vámonos ya a la que sigue. El asunto es, 15 días después, ella iba entrando por la puerta con su marido. El marido se convirtió y hoy están sirviendo en la congregación. Eso es oración eficaz. El Espíritu Santo guiando la oración, gobernando la oración, diciéndote cómo orar, dándote indicadores de cómo orar. Y tenemos que madurar en la oración y dejar que Él gobierne la oración, porque el Espíritu Santo sabe cómo lo debes hacer y de qué manera lo debes hacer. Y a veces, como dice la palabra, cuando tú no sepas qué hacer, deja que el Espíritu Santo lo haga. Intercede por nosotros. Esas son las características. La número 4, la oración eficaz decreta lo que Dios decreta. Yo he visto una situación, una costumbre en la oración, ponernos a decretar, y yo decreto y sigo decretando. Y mira, te voy a decir una cosa, si Dios no lo decretó, aunque tú lo sigas decretando, no va a pasar nada. Pero si Dios lo decreta, tú lo puedes decretar. Finalmente, lo que ates en la tierra se ata en el cielo. Ahora te voy a decir algo. Elías dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Él estaba uno con el Espíritu de Dios. Cuando todo el pueblo se había desviado, Elías estaba en sintonía con la naturaleza de Dios. Elías estaba ubicado bajo la autoridad de Dios. Y Elías, cuando actuó y decretó la sequía, él estaba siendo una autoridad espiritual en la tierra por autoridad divina, y tan solo él decretó lo que Dios decretó. Dios decretó sequía por 3 años y 6 meses, y Elías, bajo la autoridad de Dios, decretó sequía, juicio de sequía por 3 años y 6 meses. Por lo tanto, el diablo no podía traer una nubecita o una tormenta, no se le tenía permitido, estaba atado al poder del mal y no podía, porque era un juicio. Finalmente, ¿quién tenía el gobierno de Israel? Elías, bajo la autoridad de Dios. Esa es la oración eficaz. Esa es la oración eficaz. Esa es la oración eficaz. Que tú estás usando el poder de Dios en la tierra y estás detonando el poder de Dios y la autoridad de Dios en la tierra. Por lo tanto, el diablo está impedido. Eso mismo le pasó a Elías con los profetas de Baal. Los profetas de Baal estaban impedidos y estaban todos los demonios sujetos a Elías, porque él era uno con Dios,
porque él estaba bajo la autoridad de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo decreto. Por lo tanto, los profetas de Baal y los demonios no podían hacer que viniera fuego del cielo. Estaban impedidos por la autoridad de Dios a través de Elías. Por lo tanto, es lo que hace la oración eficaz. Tú estás atando el poder del diablo y estás actuando con autoridad divina. Por lo tanto, el diablo está impedido. El atado es él. Y tú le eres una aflicción al diablo. Y el diablo no es una aflicción para ti. La aflicción te quiere atar a ti para que pierdas esa autoridad. Pero tú estás atando el poder del diablo. Tienes autoridad para hacerlo porque oras eficazmente en esas 4 características. Te haces uno con la naturaleza de Dios. Estás ubicado bajo la autoridad de Dios. Estás bajo la guianza del Espíritu Santo y decretas lo que Dios decreta. Por lo tanto, te vuelves una potestad de Dios en la tierra, una autoridad de Dios en la tierra, donde atas el poder de Dios, el poder del diablo. Atas el poder del diablo. Eso es orar eficazmente. Y eso es lo que estaba tratando de decir Santiago. Eleven su calidad de oración y no permitan que los atados sean ustedes a través de las aflicciones. Ustedes tienen autoridad para, como Elías lo hizo, ustedes también lo pueden hacer. Y si Elías dijo 3 años y 6 meses y no voy a hacerlo más ni menos, eso es lo que yo he decretado, y tan solo va a llover cuando yo vuelva a orar. Va a llover cuando yo vuelva a orar. Y cuando volvió a orar, llovió. ¿Tenía el control de las circunstancias, sí o no? Estaba atado el diablo y no podía movilizarse. Eso es la autoridad que tú puedes usar. ¿Te das cuenta? Qué bendición la oración triunfando sobre la aflicción. Qué tremendo recurso. Qué maravilloso es moverte en esa dimensión de libertad. Pero Dios quiere que tú en este momento salgas de cualquier situación de aflicción, como una estrategia del diablo para hacerte ineficaz. Ineficaz. ¿Cuántos quieren ser poder de Dios en la tierra? Así es que vamos a orar en este momento. Vamos a orar en este momento. Vamos a recuperar el concepto de la oración eficaz. La que combate, la que se levanta con autoridad, la que determina los hechos en la tierra. Hoy tú puedes ser una persona que vienes bajo los efectos de aflicción y que el diablo ha querido detenerte, parar tu autoridad, neutralizarte, atarte. Es probable que tú hayas vivido momentos de soledad, de impotencia, y Dios quiere venir a tu encuentro. Es el momento en que el Espíritu Santo quiere tocar tu vida. Si tú hoy vienes por primera vez y tú entiendes que necesitas de Dios y necesitas salir de una condición de aflicción, Dios quiere sacarte de ahí. Si has estado sufriendo, has estado padeciendo, Dios quiere tocar tu vida. Dios quiere levantarte. Tan solo te dice: dame tu corazón, dame tu vida. Si tú vienes hoy por primera vez y necesitas la ayuda de Dios y reconoces que solamente Él te puede ayudar, yo te voy a invitar a que le des tu corazón a Jesús. Le des tu corazón a Dios. Dame tu corazón, porque lo he visto herido, lastimado, afligido, cansado, fatigado.
Yo quiero venir a dar descanso a tu vida. Si es así, yo te voy a invitar a que te pongas de pie esta noche. Tú que vienes por primera vez o segunda vez o tercera vez, pero no le has dado tu corazón a Cristo, si no le has dado tu corazón a Dios, ponte de pie, por favor. Si tú vienes por primera vez, gracias a las personas que se están poniendo de pie. Muchas gracias. Gracias. Dice el Señor: echa sobre mí tu carga, echa sobre mí tu aflicción. Y es el gran momento de tu vida. Ponte de pie si tú necesitas hacerlo. Gracias, qué bendición. Si necesitas hacerlo y aún inclusive estás en lucha espiritual entre me levanto, no me levanto, le entrego mi corazón a Cristo, no me lo entrego, gana la batalla hoy. No te vayas igual. Algo nuevo va a hacer Dios con tu vida. Qué bueno, gracias. Gracias, qué bueno, qué bien, qué bueno. Las personas que están de pie y que están reconociendo la necesidad de Dios en su vida, yo les voy a invitar a que en voz alta repitan conmigo esta oración. Yo les voy a prestar mis palabras. Repitan conmigo esta oración en voz alta y vamos a decirle a Dios de la siguiente manera: Padre, hoy reconozco, dígalo fuerte, hoy reconozco que necesito de ti, que he sido expuesto al dolor, a la aflicción, al quebranto, y hoy reconozco que solamente tú me puedes ayudar. Gracias por haber mandado a Jesucristo a morir por mí en aquella cruz. Hoy hago válido ese sacrificio en mi propia vida. Gracias, Señor, por haber muerto por mí. Y hoy abro la puerta de mi corazón para que Cristo entre y perdone todos mis pecados. Diga conmigo: Señor, yo me arrepiento de todo pecado que yo he cometido a lo largo de mi vida. Hoy vengo a ti a recibir perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por haber entrado a mi corazón y gracias por cambiarme. Te amo, Señor, y te agradezco por todo lo que has hecho por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se sienten las personas que están de pie, no se sienten. Queremos darles unas instrucciones rápidas. Por favor, queremos darles un obsequio de parte de la congregación, pedir sus datos para seguir en contacto con ustedes. Vamos a pedirles, por favor, si pueden voltear a aquella puerta. Hay una pancarta que dice bienvenidos. Por favor, les vamos a pedir que pasen, por favor, con las personas, y las personas que vienen con ellos, por favor, acompáñenlos, guíenles, por favor. Pasen, por favor, y les damos una cordial bienvenida a la familia de Dios. Bienvenidos a la familia de Dios. Gracias. Nosotros somos los que determinamos vivir en victoria, vivir fuera de aflicción, pero hoy el Señor está esperando que tú empieces a activar la oración eficaz del justo, y que salgas de cualquier aflicción. La aflicción es un estado espiritual donde le hemos permitido al diablo gobernar nuestras vidas. Tenemos que salir de ese gobierno y empezar a gobernar a través de la oración eficaz. ¿Cuánto lo quieren hacer? Póngase de pie entonces, póngase de pie. Si hay algún indicio en tu vida de aflicción, es el momento de que tú la quites, es el momento que tú salgas de ella, que no le permitas más al diablo. Si es así,
Si tú reconoces que esa aflicción ha venido a tu corazón y estás en una posición de desánimo, de tristeza, de abatimiento, de quebranto, tienes que salir de ahí urgentemente. Es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. No puedes permanecer en terrenos diabólicos bajo dominio satánico más tiempo. No le puedes permitir al diablo que siga gobernando. Alguien tiene que ponerle un alto, y ese eres tú, a través de orar eficazmente, recuperar tu capacidad de orar eficazmente para traer influencia de Dios, autoridad de Dios sobre esas circunstancias. Así es que en este momento yo te voy a invitar a que levantes tu corazón a Dios y determines salir, escapar de toda aflicción en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, tú estás viendo la decisión que cada quien está tomando en su corazón, Señor. No vivir más bajo la manipulación del diablo, bajo la trampa del enemigo. No vivir más bajo la influencia o el gobierno de Satanás. En este momento recuperamos nuestra posición de autoridad, recuperamos nuestra posición en el Espíritu, y en el nombre de Jesús, la oración eficaz del justo puede mucho, porque hace contacto con la misma naturaleza de Dios. Por lo tanto, contamos con la omnipotencia de Dios, porque estás haciendo base con aquel que todo lo puede. Y en el nombre de Jesús, escapa en el nombre de Cristo de toda trampa satánica. En el nombre de Jesús, rompe toda condición de desánimo, rompe toda condición de fatiga. En el nombre de Jesucristo, rompe con ello. Escápate de esa trampa y toma tu lugar de autoridad en el nombre de Jesús. Toma tu lugar de hijo de Dios. Toma la autoridad, y en el Espíritu empieza a orar. Las estrategias vienen del Espíritu Santo para saber cómo debes orar eficazmente bajo una posición de autoridad. Gracias, Padre. Bendice a cada persona, y en el nombre de Jesús son habilitados nuevamente para activar la oración eficaz, la comunión eficaz del que ha sido justificado en la sangre de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga.